Bien, señores, continuamos con Despierta Consumidor a través de este su canal, el Canal 3, el único digital de este país, verdaderamente digital. Usted lo puede bajar por antena, por cable, donde usted quiera. Este canal está ready con todo. Una imagen que rompe los ojos, señores. Bien, pues aquí tenemos hoy una conversación con una persona, un joven muy preparado, un joven de esos que a nosotros en República Dominicana nos enorgullecen, porque muchas veces cuando usted ve jóvenes por ahí que andan mirando para arriba, dice, caramba, se ha perdido esta generación. Pero no, cuando uno encuentra jóvenes talentosos que se han desarrollado, uno entiende que no se ha perdido todo. Alejandro Arredondo con nosotros. Muchas gracias. Joven economista. Muchas gracias, Sandino Bisonó. Un placer compartir con su público y con usted y con su amable público aquí en Despierta el Consumidor. Para mí es un grato placer, ya que su nombre lo recuerdo de hace mucho tiempo, de cuando usted era subdirector de INESPRE. Pero aquellos años son mozos. Sí, y bueno, en esos años, tal vez en organizaciones políticas diferentes, compartimos la misma ideología. Sí, tú eras, no sé si tú eras militante del Partido Comunista Dominicano, como yo era de la izquierda. ¿Cómo era yo? Tú eras yo era de la izquierda. De la izquierda democrática. Sí. Nosotros desde muy jovencitos estábamos enrolados por un tema que pasó en la familia, que después de la revolución nos mataron unos primos y eso pues nos marcó. Ah, bueno. Que fueron Juan y Bisonó y Elías Bisonó. Ok. Mera. Ah, bueno. Los hermanos Bisonó Mera. Bueno. Bien, señores, vamos a hablar de economía. Sí, de economía. ¿Cómo tú ves la perspectiva del mundo ante esta cruenta guerra que se está desarrollando allá en el Medio Oriente? Que los dominicanos la vemos en las redes fundamentalmente, porque en televisión, los periódicos y esto, pero en realidad no hemos hecho conciencia de lo que esa guerra significa para nosotros en este país y para América Latina, bueno, para la mayoría de países del mundo, que no tenemos petróleo, que no tenemos abono, que no tenemos gas, gasolina. Se pinta podríamos decir que se pinta un panorama oscuro. Sí, ciertamente, don Sandino, se pinta un panorama oscuro, sombrío, dado el hecho de que la perspectiva para la economía dominicana era de crecimiento, era de 4.5% a un 5%. Venimos de una desaceleración económica del año pasado y esta situación de guerra en el Medio Oriente, que no solamente la tenemos que ver de que son misiles, drones, bombas, sino que afectan los bolsillos de los consumidores, de los bolsillos de los consumidores, y lo vemos en los precios de los combustibles, y eso va a repercutir en el precio de los alimentos. Sí, perdóname que te interrumpa, sí, pero esta es una guerra nunca vista. Nunca vista. Sí. Aquí no es una guerra donde están enfrentados hombre con hombre. No. Hombre con hombre, con fusiles. No, no, no. Esta es una guerra que se mide desde el aire, con drones, con misiles, con satélites, con todo lo que tú quieras. Sí. Pero que afecta los bolsillos de la gente. Es una guerra que nos va a afectar a nosotros duramente los bolsillos, la economía. Sí. Que nos preparemos los dominicanos. Yo pienso, y quiero aprovechar este momento que estoy aquí con una persona que sabe más del tema que yo, porque yo no soy economista. Yo pienso que los dominicanos debemos ser acopio de comida. Que el gobierno, señores, debe comenzar a sembrar cada metro de tierra. A sembrar víveres, a sembrar arroz, a producir huevos, gallina, pollo, leche. Porque viene una dura. Sí. No, perdóname, que tú eras muy jovencito, pero no sé si tú te recuerdas o has leído cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, que quedó el mundo en hambre. Sí. Argentina, señores, era el país que vivía más holgado y más rico de América Latina y casi del mundo. La novena economía del mundo en ese momento. Sí, porque tenía la comida.
Sí, Tenía la carne y tenía el trigo. sí, Entonces ellos son más ricos. así es. Más que Europa. Sí. Entonces, eso en ese espejo debemos vernos nosotros. Sí, realmente yo coincido con usted en ese planteamiento. El gobierno tiene que llevar a cabo un amplio programa de siembra y producción de alimentos de ciclo corto, Sí, fundamentalmente. fundamentalmente, y aprovisionarse de los fertilizantes necesarios, porque si bien es cierto, esta guerra se está desarrollando en Medio Oriente, que está muy lejos de aquí, y que el petróleo no es el Brent, sino que el que nosotros utilizamos es el West Texas, pero que el petróleo es un commodity, un insumo que va a una canasta de la bolsa de valores y se cotiza. Y vemos entonces esta volatilidad de los precios del petróleo, que una vez de 55 se disparan a 80, luego a 91, luego a 101, y luego bajan a 87. O sea, esa Subió a 120 hoy. Sí, claro, una inestabilidad tremenda. El petróleo Brent, pero también eso repercute en esa canasta de petróleo, el West Texas, y eso a su vez incide en los costos de producción de las empresas y incide en los costos de producción de los alimentos del sector agropecuario, también en los fletes que de los barcos que transitan, que transportan los alimentos y también los insumos para hacer los alimentos. Claro, claro. Y un asunto también muy interesante, y es la parte que tiene que ver con los fertilizantes. Fertilizantes, la urea, todos los nutrientes necesarios para hacer los fertilizantes, eso impacta también en ello. Claro, claro. Mira, la gente cuando se habla de petróleo, de que el barril de petróleo subió a tanto, bajó a tanto, la gente lo ve como un barril de petróleo. Sí. Pero no saben que de ese barril de petróleo salen unos 20 derivados, Sí. que lo consumimos todos los días, como, no solamente como gasolina, sino como gasoil, como fuel oil, como abono, como fertilizante, como queroseno, como el combustible de los barcos, de los aviones. O sea, el petróleo se saca tantos derivados para hacer telas, para hacer fibras, hasta para cosméticos, para hacer la mayoría de plásticos que consumimos, para hacer cuántas cosas que uno no se imagina cuántas se producen. Hay que decirle a uno, a la gente, cuántas cosas se producen del petróleo, porque yo estaba leyendo estos días y me asombré, digo, todas estas cosas. Sí. Incluyendo hasta tela, porque el poliéster... Tela, sí, eso digo, tela. Mira que nosotros siempre pensamos, cuando hablamos de eso, que es nada más gasolina. No, no, no. Y hay un asunto que nosotros no traemos como tal petróleo, porque aquí la refinería prácticamente refina un 30%, alrededor de un 30% del petróleo, pero lo que traemos en su gran cantidad es productos terminados. Sí, sí. Gasolina de todos los tipos, gasoil, furoil, para las plantas eléctricas, y eso influyen sobre la cadena de producción, sobre el transporte mediante el cual se transitan los alimentos, y también en la factura eléctrica, Claro. que a propósito... El petróleo nos incide en todo. Incide en todo. Nosotros en economía le llamamos al petróleo un precio clave porque incide en mucho de la cadena de producción de valor en la República Dominicana. Yo quiero apuntar algo, señor Bisonó, y es que dice que nosotros vivimos un tanto como aislados. Aislados, Sí. Eso está pasando para allá. Está para allá. Y nosotros muy entretenidos con carnaval, con el béisbol clásico que terminó, y ahora viene la Semana Santa. Bebiendo mucha cerveza. Sí, bebiendo mucha cerveza. Y nosotros muy quitados de bulla. Y nosotros lo que llevamos el día a día, el seguimiento a los acontecimientos nacionales e internacionales, aprovechamos estos espacios, así como el de usted, de Despierta Consumidor, para llamar
a la reflexión al pueblo dominicano para que le dé seguimiento, para que no nos agarren, como dicen, asando batata. Sí. Entonces, nosotros, el dinerito que tenemos, aprovecharlo, no desperdiciarlo. Si tenemos ahorros en los bancos, ver cómo negociamos las tasas de interés con los bancos comerciales para que nos rinda más, también con las asociaciones administradoras de fondos de inversión para tener más rentabilidad por nuestro dinerito que tenemos y extender el plazo. En fin, yo creo que la familia, más que el gobierno, se hace un llamado al gobierno y qué bueno que se reunió el Consejo de Gobierno en estos días y tomó medidas, pero no le dejemos eso al gobierno. Tenemos que nosotros como familia debemos de adoptar de que tenemos que ahorrar, racionalizar el gasto. No debemos dejarle todo al gobierno. Es un tema de familia, sí, de sociedad, sí. Es un tema que nos concierne a todos. Claro, pues fíjense, esta semana que recién termina, el aumento al precio de los combustibles, de gasolina, fueron de 5 pesos, pero ya se aumentan 10 pesos, o sea que ya van 15 pesos. Y el gobierno... Ya hoy sábado, que sí, estamos en el aire, tenemos 15 pesos en 2 semanas. Sí, en 2 semanas. Entonces, el gobierno está subsidiando 1.700, el subsidio subió en esta semana a 1.700 millones. La semana anterior fueron 1.189 millones. Y lo que se dispone para el subsidio para combustible para este año fueron unos 12.000 millones de pesos a un petróleo que se estimó a $48 el barril. Imagínate tú. Entonces, si nosotros no lo tenemos que ir muy lejos, si nosotros vemos lo que sucedió cuando la invasión de Rusia a Ucrania, hubo semanas que el subsidio subió a 1.800 y en total durante ese periodo, durante las 4, 5, 6, 7 semanas intensas de guerra, se disparó el subsidio a 33.500 millones de pesos. El país no lo soporta. No lo soporta. No lo soporta. Nuestra economía no soporta eso. No soporta. Entonces, yo creo que hay que plantearse 3 escenarios. Un escenario de una guerra que termine en 1 o 2 semanas, un escenario de que la guerra termine en 3, 4 semanas y un escenario que, peor de los escenarios, que no aspiramos a que suceda. Vamos a tener que rogarle, señor Bisonó, a la Virgen de la Altagracia, a la Merced, no sé a quién, pero que no se extienda por mucho tiempo porque eso va a afectar las finanzas dominicanas y el bolsillo de los consumidores en República Dominicana. Claro, pero porque cuando empecé que las proyecciones para este año eran de un 4.5, un 5%, lo que quiero que entiendan los amables televidentes es que eso se refleja en que va a haber menos y se va a ver menos empleo si se reduce la tasa de crecimiento de la economía dominicana. Va a haber menos crecimiento, va a haber menos producción, menos cantidad de dinero, porque y también inflación. Claro, es un elemento que se disparan los índices de la inflación. Claro, porque estamos viendo en Estados Unidos ya una inflación que se tenía como meta era un 2%, pero anda un 2.5, 2.7% de inflación. Pero nosotros que recibimos alrededor de 11.500 millones de dólares de remesa de Estados Unidos, que es donde recibimos alrededor del 83, 85% de las remesas que vienen al país, pero ellos están sintiendo la inflación de hace unos años. Está golpeando. Entonces, la está golpeando. Entonces, cuando dice, bueno, yo antes le mandaba a mi familia $100 semanal, pero ya no le puedo mandar $100, tengo que mandarle menos, sí. y eso se ve afectado. Claro, afecta grandemente. Sí, entonces, y también afecta en el hecho de que alrededor del 60-65% de los productos que importamos vienen de Estados Unidos y eso viene con una inflación importada. Además,
sea, de los productos y los insumos que se utilizan para producir aquí, transformar esos productos en productos finales, impacta esa inflación. O sea que es complejo el panorama. Uno no quiere ser pesimista, pero uno trata las cosas hay que ser con responsabilidad. Hay que ser y realista. lo bueno es tomar decisiones, acciones, no estar en un modo contemplativo, sino hay que tomar acciones. El país ya debe tomar acciones, pero rápidamente, para enfrentar esa situación. Porque es lo que te digo, la subida del precio del petróleo afecta toda nuestra producción, inclusive ese combustible que se utiliza para mover la producción agrícola, mover la producción nacional, en las industrias, todo, y mover el transporte, todo eso se va a ver afectado. Sí, bueno, la tarifa eléctrica. Que, claro, la tarifa eléctrica se dispara. Y también un asunto que... Los pasajes aéreos. Los pasajes aéreos, claro, y eso reduce la cantidad de turistas que pueden venir a la República Dominicana. También el sector comercial que actúe de manera responsable porque quieren pescar en ríos revueltos. Sí, sí, sí. Y usted sabe a lo que se refiere, que me estoy refiriendo. O sea, quieren pescar en ríos revueltos, cuestiones que pueden aumentar, le suben el doble, el triple. A los productos. A los productos. Sí, ya ha habido aumentos escandalosos. Sí. Tú sabes que nosotros los dominicanos, el 40% de los alimentos que consumimos de la producción, lo hacemos a través de los supermercados. Claro, sí. Si los supermercados comienzan a subir, pues eso nos va a afectar a todos los bolsillos. Sí, y ellos hacen su agosto en marzo o en abril. Porque han demostrado que no tienen miramiento con nadie, ni lo conmueve nada, y que esos dueños de esas grandes plazas de supermercados lo que quieren es ganar dinero. Sí. No importa de qué manera. Sí, entonces eso es nuestro llamado y estos espacios así lo aprovechamos para hacerle saber a la gente de esta situación que se nos puede... Que tenemos que guardar pan para mayo. Y harina para abril. Ya, señores, seguimos. Vamos a una pausa y volvemos en breve.